Ezequiel es el profeta que llama a la responsabilidad personal. La conversión es un trabajo personal. Cada uno debe entrar en sí mismo y decidir volver al Señor. Escuchemos. Del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. ¿Por qué Dios nos deja demostrarnos su misericordia? Ahora, junto al salmista, hacemos un recuento de las bondades del Señor. Al salmo responderemos: descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Cuando hemos recibido la misericordia del Señor en la propia vida, nuestra actitud debe manifestarlo. Pablo nos hará un importante llamado a ser consecuente con la fe que profesamos. Del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad y presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El arrepentimiento y la conversión brotan no solo del conocimiento de la ley de las normas, sino sobre todo del corazón. Dejemos que el texto del Evangelio nos muestre cómo quiere Dios que actuemos.
Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Hoy nosotros hemos sido convocados a la mesa de la palabra de Dios. En todos los templos hay 2 altares, 2 mesas. El altar de la palabra, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. En este momento estamos en la mesa de la palabra, comulgando la palabra. Hay muchas personas que piensan que solo se comulga el cuerpo y la sangre de Cristo, y por alguna situación específica que viven no se pueden acercar a comulgar el cuerpo de Cristo, y no saben o no les han dicho que la palabra se comulga. En este momento estoy comulgando la palabra de Dios. Hoy nosotros estamos siendo convocados a la mesa de la palabra. Priorizamos el llamado que hace la palabra a la conversión. Esa es la prioridad de esta palabra de este domingo 26 del tiempo ordinario. Priorizamos el llamado que hace la palabra a la conversión como una invitación a dejarnos amar por aquel que nos amó primero. Así que estemos atentos a este llamado que nos hace hoy la palabra. Interesante, bonita la monición que nos leyeron a la primera lectura. Dice, la vuelvo a repetir porque ya la leyeron: Ezequiel es el profeta que llama, y esto es lo que me gusta y quiero repetir, y me lo digo a mí mismo. Es el profeta que llama a la responsabilidad personal. La conversión es un trabajo personal. Cada uno debe entrar en sí mismo y decidir volver al Señor. En alguna homilía, no recuerdo qué domingo, les decía que a veces cuando empezamos a leer la palabra de Dios, o el predicador o el sacerdote empieza ahí a hacer la homilía, ahí empezamos, mirá, y se codean, ¿verdad? Para vos, y lástima que no está mi papá, mi tío, mi esposo, mi esposa. Nunca es para nosotros la palabra. Pero esto es serio, porque Ezequiel en esta primera lectura
llama a la responsabilidad personal. Yo, Adrián Martín de la Trinidad, soy responsable de mi conversión. Y diga usted su nombre: soy responsable de mi conversión. Cuando mi esposo cambie, dicen las señoras, se va a morir esperando que cambie. Cuando mi esposa cambie, cuando mis hijos cambien, y nunca cambió nada, y nosotros tampoco, porque los demás no cambian. Eso es equivocado. Cambie usted para que cambien los demás. Usted es el primero que tiene que dar el paso de la conversión. Allá los demás. Es una responsabilidad seria, personal. La conversión es un trabajo. Y vean que no dice que es algo, ya me convertí. No, es un trabajo. Todos los que trabajamos, nos despertamos cada mañana y hay que salir al trabajo todos los días. La conversión es eso. Me despierto y empiezo el trabajo de conversión. Un trabajo. La conversión es un trabajo personal. Yo tengo que ser responsable de mi conversión. Allá los demás. Porque muchas veces, y se da sobre todo en la iglesia, que andamos viendo cómo trabajan los demás. Y allí andamos viendo que si pusieron esta banca así, que si pusieron esa cortina, y mira qué feo que arreglaron, y mira aquellos lo que se creen que son, y es muy feo. Y nosotros nunca nos fijamos ni en nuestras debilidades, ni en nuestros defectos, ni en nuestros pecados, pero sí que fácil andarse fijando en los defectos y debilidades de los demás y hasta juzgarlos, criticarlos. Y la gente no sabe que lo que yo critico en los demás es porque lo tengo yo. Y como yo lo rechazo dentro de mí, me queda más fácil verlo en el otro. Trabajo personal. Cada uno debe de entrar en sí mismo. Y vean la decisión que debe de tomar. Debe decidir volver al Señor. Por eso dice el profeta, al final del texto breve de hoy: cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere no porque Dios lo castigó, muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Es decir, la salvación ya nos la alcanzó Jesucristo en la cruz, pero la salvación está en nuestras manos y debemos seguir trabajando esa salvación que Jesús nos alcanzó. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Es ahí donde Jesús se dirige precisamente a los sumos sacerdotes, a los ancianos del templo, es decir, a los buenos. Esta gente era buena, solo que tenían un pequeño gran defecto. Eran solamente cumplidores de leyes, de normas, de preceptos. Eran fieles cumplidores, pero no daban una respuesta de conversión. Entonces eran cumplidores. Cumplo y miento. Yo ya cumplí con venir a misa, pero vea el vocabulario que tiene en la casa. Yo ya cumplí con venir a misa, pero vea la familia, el hogar que tiene, el trabajo que tiene. Ya yo cumplí, ya yo salí de eso, ahorita que estamos precisamente en las primeras comuniones. Ayer bauticé a 2 bebés, hoy celebré primeras comuniones, el sábado antepasado se celebraron las confirmaciones, y me da miedo y se los he dicho, que los papás o los niños o jóvenes digan: gracias a Dios ya salí de eso, porque esa es como muy frecuente lo que escuchamos: ya salí de eso. No. Celebrar los sacramentos no es ya salí de eso. Y hay muchas personas
en donde vamos tempranito a misa para salir de eso. Y estamos muy equivocados. No es salir de eso, no es cumplir por cumplir, que es el defecto de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes y de los ancianos. Y por eso es que Jesús los confronta a ellos y a nosotros también, porque a veces tenemos esa actitud, muy cumplidores de mandamientos, de preceptos, pero en el camino de la conversión a veces estamos un poco lejos. Entonces Jesús les propone esta parábola. ¿Qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos, fue a ver al primero y le dijo, y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó, ya voy, ¿verdad? Pero no fue. Esos son los sumos sacerdotes, los ancianos, los fariseos, todos esos grupos cumplidores de preceptos, pero que no daban un paso de conversión y le andaban echando encima cargas pesadas al pueblo. Pero ellos, Jesús mismo se los dice, ustedes que le andan echando cargas pesadas al pueblo y ni con el dedo lo quieren mover. Y se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo. Y viene Jesús con esta dura respuesta que les da. Yo les aseguro que los publicanos, que los pecadores, que las prostitutas se les han adelantado a ustedes en el camino del reino de Dios. Imagínense que Jesús hoy nos dijera a nosotros que venimos siempre a misa, que rezamos el rosario, ustedes se les adelantaron los pecadores, las prostitutas en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué se les adelantaron a ellos y se nos pueden adelantar a nosotros las prostitutas en el reino de los cielos? ¿Por qué se nos pueden adelantar los pecadores a nosotros en el reino de los cielos? Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los pecadores, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron, sí se arrepintieron, sí cambiaron de vida. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han convertido. Es un reclamo muy serio que le hace Jesús a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo y a nosotros que vemos domingo a domingo a Jesús en la Eucaristía, en su palabra. Nosotros que nos decimos cristianos católicos, que estamos viendo y que muchas veces no hemos creído del todo, o no nos hemos arrepentido del todo, o no hemos cambiado del todo. Más de una vez, predicando sobre la santidad, alguien por ahí dijo, no, eso de la santidad, eso no va conmigo. ¿Se equivocó de iglesia? Los que creen que la santidad no va con usted, eso es para viejitas, eso de la santidad. O no entiende qué es la santidad o está equivocado de iglesia, porque en esta iglesia de Jesucristo, todos desde el bautismo estamos llamados a ser santos, todos. No hay nadie que pueda decir, eso de la santidad no va conmigo, porque está totalmente equivocado en la iglesia equivocada, porque en esta todos estamos llamados a ser santos, a tener un santo matrimonio, a ser un santo esposo, a ser una santa esposa, a ser unos santos hijos, a ser un santo trabajador, a ser un santo sacerdote, todos con la ayuda de Dios. No lo somos, pero debemos de tener ese objetivo. Por eso estamos aquí en esta Eucaristía, porque queremos mejorar. Y hoy la llamada que nos hace la palabra de Dios es precisamente a la conversión. ¿Qué es la conversión?
cambiar el camino que llevo. Si voy por este camino que me lleva al barranco, y usted sabe cuáles son los caminos que los llevan al barranco, entonces es cambiar la dirección. Eso es la conversión, como cuando un ejército va marchando, o los policías acá, y no hay ejército, y entonces el que los guía les da una orden y cambian de dirección. Esa es la conversión, y en eso tenemos que estar todos los días. Es que yo nací así, vulgar. Es que yo nací así, mentiroso. Es que ya eso de estar hablando mal de la gente ya se me hizo costumbre. Pues cambie. Es que ya se me hizo costumbre la pornografía. Pues cambie. Con la ayuda de Dios. Para eso están los sacramentos. Para eso estamos en esta Eucaristía. Ahora, si todavía no entendemos qué es la conversión, San Pablo, en su carta a los Filipenses, nos hace una hermosa descripción. Si alguna fuerza tiene una advertencia en el nombre de Cristo, la advertencia, una advertencia, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo Espíritu, y si ustedes me quieren, dice Pablo, y yo les diría también a ustedes, como comunidad parroquial, y si ustedes me aprecian como pastor de esta iglesia, llénenme de alegría. Llénenme de alegría. ¿Cómo? Teniendo todos una misma manera de pensar. ¿La de quién? La de Cristo, la de su Evangelio, teniendo un mismo amor, es decir, ya cero envidia, cero chisme, cero críticas, un mismo amor, unas mismas aspiraciones. ¿Cuáles deben ser las nuestras aspiraciones? La santidad. Debemos de aspirar a ser santos. Una sola alma, nada hagan por espíritu de rivalidad. Eso en la iglesia es como el pan nuestro de cada día, la rivalidad, lamentablemente. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni de presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismos. Con humildad tengo que reconocer que los demás son superiores que yo, que yo no soy más que nadie, y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Qué importante en esta sociedad en costarricense y en este mundo, que buscáramos el interés de los demás. ¿Por qué esa huelga del próximo miércoles, que van a cerrar todo el país, se supone? Porque la gente ya está cansada, agobiada de tanto impuesto, de tanto maltrato, de tanto, no sé, quieren que nos muramos todos los pobres o que desaparezcamos de este país. Qué egoísmo el de tantas personas, como una noticia que leí por ahí, una persona de una institución de gobierno, 24 millones de pesos sin trabajar, decía la noticia, y le pagaron todos los estudios fuera del país. Qué nivel de inconsciencia de una persona de estas, qué nivel de egoísmo. Mientras tanto, muchísima gente muriendo de hambre, afligida, desesperada, no sabe ya de dónde poder tomar para poder pagar tantos impuestos que vienen ahí encima. Les decía que antier fui a ponerle combustible a la Mitsubishi de la parroquia, siempre se llena como con 25,000, 31,000 pesos. Si uno le pudiera poner agua dulce
En vez de combustible, ni colecta hacemos, ¿verdad? No busque su propio interés, sino el del prójimo. ¿Qué país más distinto sería Costa Rica si los que nos gobiernan estuvieran interesados en el bien del prójimo? Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo Jesús, que siendo Dios, se abajó, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de siervos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y Dios nos va a exaltar también a nosotros cuando tomemos esa actitud de Cristo Jesús, cuando tengamos esas actitudes nuevas y empecemos a cambiar nosotros. No esperemos que cambie el presidente de este país, porque nos vamos a morir esperando que cambie. Cambiemos nosotros, hagamos lo que tengamos que hacer nosotros, seamos solidarios, seamos justos, seamos buenos cristianos y defendamos lo que hay que defender a los pobres, defender a los que ya no saben de dónde sacar para alimentar a sus hijos, donde ya no saben de dónde sacar para pagar el alquiler de su negocio, de su trabajo. Pidámosle al Señor la conversión de los que gobiernan las naciones. Pidamos a Dios nuestra conversión personal. Conviértete tú y se convertirá tu hogar y cambiará tu familia. No esperemos que los demás cambien, cambiemos nosotros. Que así sea.